Bueno, ¿qué tal lleváis la cuarentena? Yo bien, muy bien, muy bien. Vamos, genial. A ver, yo sé que con esto de la cuarentena puede parecer que estamos todos encerrados tipo el prisionero de Azkaban. Y es muy importante pues que busquemos cosas que podamos hacer mientras estamos encerrados en casa, pues que nos puedan mantener entretenidos. Yo, por ejemplo, pues me estoy dedicando exclusivamente a escribir guiones, grabar y editar vídeos, por si no os habíais dado cuenta a estas alturas. El caso es que yo de normal en mi vida no salgo mucho de casa, en plan me encanta estar en casa. Pero claro, es verdad que cuando no sales no porque no quieres, sino porque no te dejan, pues la cosa cambia un poco, vaya. Y he visto a mucha gente, en plan médicos, psicólogos, pedagogos, fisioterapeutas, pues recomendando cosas que puedes hacer estando encerrado en casa durante la cuarentena, pues para mantener la salud física y mental. Así que he pensado que yo también puedo hacer recomendaciones sin ser yo nada de eso. Porque ¿sabéis quién más ha estado encerrado en casa o en algún lugar sin poder salir? Pues efectivamente mucha gente a lo largo de la historia. Así que he pensado en hacer una pequeña lista de 5 cosas que podemos hacer estando encerrados en casa, pues un poco inspirada en cosas que han sido de entretenimiento para gente que ha estado encerrada o ha sido prisionera pues a lo largo de la historia. A ver, yo sé que mucha gente está recomendando ejercicios y entrenamientos para hacer en casa para mantenerse en forma y me encanta para ellos. Yo mismo estoy haciendo ejercicio a todas horas. Pero bueno, tampoco nos motivemos demasiado, ¿vale? Porque las cintas de correr de hecho surgieron como un elemento de tortura para las cárceles de la Inglaterra victoriana. La llamada treadmill, que básicamente era como estas ruedas en las que corren las ardillas, pero gigante y en las que ataban a 40 prisioneros en fila para poder andar y generar energía. O sea, es que al elemento de tortura, que ya es de por sí, la cinta de correr le sumas que es siempre en cuesta y que además es una actividad en grupo, o sea, si es que esto seguro que lo inventó un psicópata. ¿Ves? Si es que no es que yo no haga ejercicio, es que estoy haciendo un acto protesta. En fin, vamos a dejar de hablar un poco de tortura y vamos a pasar a hablar de entretenimiento porque tenemos que animar un poco el tema. A ver, uno de los entretenimientos más básicos que encontramos básicamente en cualquier cárcel, cualquier celda, cualquier torre, es el de hacer grafitis y grabados en las paredes. Pero claro, yo supongo que ponerte a rayar la pared no va a ser algo que aprecien mucho tus padres o tus caseros, por mucho que sea gotelé. Pero vamos, que encontramos estos grafitis por todas partes y no todos son en plan hacer una marca por cada día que pasa o escribir tonto el que lo lea. La gente se pone creativa también. Que decir, otra cosa no tendrás, pero tiempo para pensar. Por ejemplo, en la Aljafería de Zaragoza, en la Torre del Trovador, que fue utilizada por la Inquisición como una prisión a partir de 1486 y se siguió utilizando como prisión durante los siglos XVIII y XIX, encontramos grabados de un barco, pájaros e incluso encontramos un tablero de ajedrez o de damas que fue grabado en el suelo para poder jugar. ¿Qué utilizaron como piezas para poder jugar? Bueno, pues en este caso no lo sabemos, pero por ejemplo, durante la Guerra Civil, miembros de las brigadas internacionales que fueron apresados se hicieron un set de ajedrez con miga de pan y jabón. Quiero decir que ya sé que aquí tenemos programas y apps para jugar al ajedrez online y cosas así, pero oye, si yo aquí os estoy dando tips por si queréis jugar al ajedrez y no tenéis piezas, pues oye, ya sabéis cómo hacerlas. Así que ya sabéis, es el momento de rescatar los juegos de mesa y jugar en familia. ¿Que eso puede acabar muy mal? Pues sí, pero mira, chica, nadie dijo que fuese a ser fácil. Otra actividad que puedes hacer, por ejemplo, es escribir. Ya sabes, eso que estamos diciendo todos los doctorandos y todos los estudiantes que vamos a estar haciendo estos días que estamos encerrados, pero que siempre acabamos posponiendo. Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Pero vamos, que tampoco tienes que escribir un tratado científico aquí, puedes darte a la escritura creativa, ¿sabes? Esto es algo que han hecho muchos prisioneros a lo largo de la historia y de nuevo no me refiero a escribir tonto el que lo lea. Por favor, vamos a ser un poco maduros. Por ejemplo, Miguel de Cervantes, que es un gran escritor, pues él estuvo encerrado en la cárcel de Argel durante 5 años, pero es que también cuando fue nombrado comisario real de Abastos a sus 40 años, luego fue encerrado en la cárcel de Écija y en la cárcel de Castro del Río. Básicamente, como comisario real de Abastos, él lo que tenía que hacer era ir por toda Andalucía recolectando pues trigo, grano y otro tipo de provisiones para la Armada Invencible y para las flotas de Indias. Y bueno, Cervantes, que era un poco un muerto de hambre, pues haciendo su trabajo feliz, pero fue acusado en varias ocasiones de vender trigo de forma ilegal, es decir, que se quedaba parte del trigo recolectado y luego lo vendía en negro. Pero vamos, que Cervantes después fue liberado y fue nombrado recaudador de impuestos atrasados. Básicamente un cobrador del frac. Pero el pobre Cervantes tuvo tan mala suerte que el banco en el que iba depositando el dinero, de hecho, quebró y entonces él se quedó en deuda con el Estado y pues le mandaron otra vez a la cárcel, en este caso a la de Sevilla. Claro, si le sumas que hace 20 años había estado 5 años prisionero en una cárcel en Argel, pues el pobrecito es que no daba abasto. El caso es que en una de estas ocasiones que pasó en la cárcel, probablemente cuando estuvo en la cárcel de Sevilla,
fue cuando o bien empezó a escribir o bien se le ocurrió la idea del Quijote. De hecho, él mismo en el prólogo del Quijote empieza diciendo que de no haber estado encerrado en la cárcel no habría escrito el Quijote. Y así, ¿qué podía engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación, el sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu, son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que le colmen de maravilla y de contento. Pero también hay otros escritores que fueron muy productivos en cuarentena. Durante un brote de peste en 1606 en Londres, en el que todos los teatros fueron obligados a cerrar, Shakespeare aprovechó y escribió algunas de sus obras más importantes, como El Rey Lear, Macbeth o Antonio y Cleopatra. Y en 1665, en un gran brote de peste bubónica, las clases en Cambridge se cancelaron e Isaac Newton tuvo que volver a casa de su familia, donde escribió algunos de sus mejores artículos sobre óptica o cálculo en ese año que tuvo de cuarentena. Así que ya sabéis, de esta cuarentena pueden salir miles de libros, o pueden salir algo que revolucione el panorama literario para siempre, o sea, si por mantenerse positivos que no quede, la verdad. Otro clásico de la vida de estar encerrado es crear códigos e idiomas secretos. Hay bastantes estudios sobre las jergas y las lenguas creadas por los prisioneros, y cómo son muy importantes para crear un sentido de identidad entre los presos, y una forma de señalarse incluso cuando están fuera de la cárcel. Que a ver, estas jergas y estos códigos no son simplemente algo que crean pues porque tienen mucho tiempo libre y se aburren muchísimo, o para sentirse especiales. Son sobre todo para poder comunicarse entre ellos sin que les entiendan los guardias. Pero en un ambiente en el que no solo estás prisionero, sino que además estás siendo constantemente vigilado, es normal que se modifique el lenguaje de forma creativa. Bien, pues creando nuevas palabras o modificando el significado de palabras que ya existen para crear un código común que todos entendáis menos la gente que te está vigilando. Y esto es algo que pasa en las cárceles de todo el mundo, ha pasado a lo largo de la historia y continúa pasando hoy en día. Además, la jerga carcelaria está continuamente renovándose y evolucionando. Primero porque es la mejor forma de que el idioma se continúe manteniendo en secreto. Y segundo, pues porque, bueno, ellos no tienen una RAE diciéndoles no se puede usar elle, ahora esta palabra ya no se acentúa, ¿sabes? En fin. Así que ya sabéis, toca inventarse palabras y códigos porque además luego estas palabras y códigos salen a la calle y enriquecen el idioma. Quiero decir, en español a día de hoy utilizamos muchas palabras que tienen origen en el argot de la cárcel, como por ejemplo abrirse para decir me voy, carroza, papear, chapado, papela... Che, documentación, che, la papela del cambio. Y probablemente también expresiones como a las bravas. Una cosa que también es muy divertida de hacer en un encierro, pero que a lo mejor no es accesible para todos, es iniciar un complot. Quiero decir, para poder hacer algo así estando encerrado, pues tienes que ser alguien importante, como por ejemplo María, reina de los escoceses. María Estuardo había estado unos 19 años encerrada siendo trasladada de castillo en castillo a lo largo de Inglaterra, pero sin dejarle salir. Básicamente, María, que había sido reina de Escocia, la habían expulsado del trono y ella, huyendo, había ido a refugiarse en Inglaterra pidiendo auxilio a su prima, la reina Isabel de Inglaterra. Pero como era una amenaza para el trono inglés porque era la siguiente en la línea de sucesión después de su prima y además era católica, pues se hizo lo que siempre se hace en estos casos. Vamos, que la encerraron, ¿sabes? De hecho, yo ya hablé de María, reina de los escoceses, en otro vídeo en el que la comparé con Taylor Swift. Que, a ver, tampoco es en plan hacerme promoción y deciros y obligaros a ver todos mis vídeos, pero pues estamos de cuarentena, que tampoco hay tantas cosas que hacer. Y a ver, cuando digo que María Estuardo estuvo encerrada durante 19 años, tampoco le faltaba nada a la chica, ¿eh? No vamos a sufrir. Quiero decir, si estáis en cuarentena en casa y tenéis tiempo y recursos como los tenía María, pues podéis encargar que os hagan un retrato. O bueno, si no habéis tenido la suerte de que la cuarentena os haya pillado con un pintor de cámara en la casa, pues podéis probar la cámara frontal del móvil, yo que sé. Quiero decir, los reyes del siglo XVI tenían pintores de cámara que, vale, les dejaban preciosos, mucho más guapos de lo que en realidad eran. Pero ¿tenían filtros de Instagram en los que podían decir qué personaje de Aquí no hay quien viva eres? El siglo XXI vuelve a ganar. En fin, a la pobre María la engatusaron para participar en un complot llamado el complot de Babington, cuyo objetivo era pedir ayuda a Felipe II de España y a la Liga Católica para que invadieran Inglaterra, quitasen a Isabel del trono y pusiesen a María para que restaurasen el catolicismo en Inglaterra. Pero las cosas en un complot de la corte del siglo XVI, al igual que en cualquier telenovela mexicana, en realidad siempre tienen un twist, y es muy probable que el complot en sí hubiese sido una trampa orquestada por el secretario de Isabel I, Francis Walsingham, para engañar a María Estuardo, que mordiese el anzuelo y se incriminase, y así tener una excusa con la que ejecutarla. También hay otros complots como el complot del clavel, organizado para intentar rescatar a María Antonieta, que el complot se llama así porque el señor que lo organizó, Goucheville, llevaba 2 claveles en la solapa cuando fue a visitar a María Antonieta, y en uno de ellos había escondido una nota. Entonces,
tiró el clavel con la nota en plan de ¡uy, se me ha caído! María Antonieta, ¿puedes recogerlo? Y así pasaron la nota sin que los guardias se diesen cuenta, que también me parece como... Supongo que los guardias tampoco eran los más espabilados, la verdad. Bueno, y en realidad la persona que organizó el complot tampoco, porque la noche de la huida, en el último momento les pilló un guardia y obviamente la huida no salió bien. De hecho, creo que no estoy spoileando a nadie si os digo cómo acabó María Antonieta, ¿no? Así que mira, viendo que estos complots están acabando todos con gente perdiendo la cabeza, a lo mejor en vez de usar este tiempo para organizar complots, pues es más seguro usarlo para ser retratado. Otra forma de entretenimiento documentada en muchos campamentos para prisioneros de guerra es montar obras de teatro y números de actuación y hacer drag. Durante la Primera Guerra Mundial hay documentos que muestran que los prisioneros de guerra organizaban obras de teatro y que muchos de los soldados se peleaban por hacer los papeles femeninos, a los que dedicaban muchas horas de esfuerzo y muchos recursos. Y esto pasaba en campamentos de distintos frentes y de distintos ejércitos, pues tanto los alemanes como los rusos como los otomanos. Al principio, el haber sido capturados por el enemigo era casi una cosa de vergüenza, como si hubiesen perdido su masculinidad. Y se documenta que en los primeros días muchos prisioneros eran incapaces de mirar a sus compatriotas a la cara simplemente por la vergüenza de haber sido capturados. Pero claro, llega un punto que la gente ya se harta y ya no tienes ni ganas de mantener los ideales de la masculinidad heroica, porque es que, a ver, no, si es que normal, ¿sabes? Obviamente estas obras empezaron un poco como de andar por casa y con pocos recursos. Por ejemplo, tenían que reescribir las obras de acuerdo a lo que se acordaban, juntaban las mesas para hacer un escenario y pues para disfraces usaban pues lo que tenían a mano. No, digamos que Drag Race no lo hubiesen ganado. Category is... Drag on a Dime, War Prisoner, Eleganza, Extravaganza. Pues no. Pero poco a poco estas obras iban atrayendo interés, y ya no solo de los prisioneros, sino que también de los captores y de los que organizaban el campamento, que fueron dando recursos y ayuda para pues montar escenarios mejores o hacer drag. Se cobraba entrada y el drag iba siendo cada vez más y más sofisticado, pues con pelucas, chalecos con pechos falsos o maquillaje para poder servir la fantasía fish entera. O sea, mira que yo no soy de que me guste la historia bélica o la Primera Guerra Mundial, pero solo de imaginarme a los prisioneros de guerra en el campamento en plan de ¡Yes, God, yes, Queen! Ya, es que yo ya... En fin, es que qué fantasía, qué todo, es que de verdad... Así sí que estudio historia bélica. Y estos papeles femeninos estaban muy cotizados y había peleas para poder interpretarlos. Y ya no te estoy diciendo de los cadetes, sino que incluso oficiales jóvenes querían participar y hacer de estos papeles femeninos. En los campamentos europeos, de hecho, algunas de las actrices mantenían su personalidad femenina fuera del escenario y tenían séquitos de admiradores, lo cual, digamos, abre un melón entre performatividad, identidad de género, orientación sexual, fetiche, que no vamos a abrir hoy, porque por supuesto tenemos la otra cara de la moneda, que incluso aunque a los guardias de los campamentos les gustasen estas obras, había médicos preocupados por si esto causaba brotes de homosexualidad. Que yo sé que aquí os estoy dando tips de cosas para hacer en casa y os estoy diciendo que hagáis drag, y yo sé que esto de que haya un brote de homosexualidad en vuestra casa también os preocupa, yo lo sé, sin ser yo nada de eso. Pero no os preocupéis, porque los médicos de inicios del siglo XX también tenían una cura para esta epidemia, que era darles fotos de mujeres de verdad. Hashtag medicina seria. Pero vamos, que estas obras eran muy importantes, que los prisioneros a través de este drag reivindicaban sus raíces frente a los guardias, se animaban, daban rienda suelta a su creatividad e incluso conseguían distraer a los guardias para que algunos de los otros prisioneros se escaqueasen y se fuesen a dar vueltas a la ciudad. Claro que supongo que esto último en este caso no lo podemos hacer, pero... Así que por favor, aprended una valiosa lección de los soldados y los bravos guerreros que dieron su vida en la Primera Guerra Mundial y que lucharon por todos nosotros. Sed valientes y haced drag con lo que tengáis por casa. Yo ya lo digo, cuando no estoy haciendo el mamarracho y maquillándome y disfrazándome para hablar de cosas pues como el racismo o el nacionalismo y el uso que hacen de la historia, este canal en realidad es una serie de lifestyle hacks y de cosas, pues consejos de vida. O sea, yo, beauty guru, no lo sé, pero lifestyle guru yo creo que un rato. En fin, ya sabéis, like, comment, share, subscribe, be gay, do crime, decidme qué cosas estáis haciendo en la cuarentena para pasar el tiempo, si habéis aprendido algo, y no sé, yo lo que creo que necesito hacer esta cuarentena para seguir entreteniéndome es abrir otra botella de vino. En fin. Dios, ya van 2 referencias seguidas a cosas de Harry Potter, y eso que yo no soy Potterhead ni nada, por favor no miréis esa tontería. Esto de tener que grabar cosas en la habitación de cuando era niño no es muy entretenido.